después de haber cumplido los 75 años el día 14 de agosto, tal como manda la Constitución reformada en el 94, esa es la edad jubilatoria, salvo que hubiera una prórroga, también con acuerdo del Senado, que en 2 ocasiones Cristina había intentado y no había logrado porque no había podido obtener las mayorías. Bueno, ahí se abre un signo de interrogación que vamos a intentar despejar con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista y que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por haber venido. Bueno, danos tu perspectiva, a ver, porque yo entiendo que acá hay interpretaciones diversas de lo que puede pasar. Bueno, lo que generó ayer el Senado es un hecho nuevo que le da un instrumento a la doctora Figueroa para presentarse ante el Consejo de la Magistratura, que para mí es el órgano constitucional habilitado para resolver estos temas, o ante la Corte Suprema de Justicia, y solicitar que sea reinstalada en su cargo. Si se presenta ante el Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura le dice que no, tiene la vía judicial abierta para ir en una primera instancia, segunda instancia y llegar a la Corte. Si se presenta directamente ante la Corte Suprema de Justicia, pero si la Corte dice expidió. que no, sí, la Corte dijo que no, pero acá hay un hecho nuevo y cuando hay un hecho nuevo es posible hacer un nuevo planteo, la Corte puede mantener su posición anterior o no. Lo que sí acá no hay conflicto de poderes, como he escuchado, porque si la Corte Suprema de Justicia puede invalidar leyes, y no hay conflicto de poderes, la Corte Suprema de Justicia podría invalidar este acuerdo del Senado por considerarlo que no está conforme a la Constitución. Entonces, si la Corte Suprema invalida este acuerdo del Senado, ¿se cierra? Se cierra. ¿Y eso tiene un plazo la Corte para hacerlo? No, no tiene un plazo y hay que ver a dónde la doctora Figueroa haría el planteo. Porque para mí el órgano que tendría que haber resuelto el cese de la doctora Figueroa, que yo comparto la posición de la Corte, lo he dicho hace años, que la cláusula constitucional se debe interpretar que si no se obtiene un acuerdo desde los 74 años que cumple un juez y jueza y ha pedido la renovación, hasta el momento que cumple los 75 años, cesa automáticamente. Lo que pasa... ¿Eso está en la reforma constitucional del 94? En la reforma constitucional de 1994 dice que todo juez o jueza que llega a los 75 años, para poder continuar 5 años más, necesita de un nuevo acuerdo del Senado. Sí. Lo que ha existido es una práctica constitucional de 4 casos anteriores, en donde jueces y juezas que hoy están en ejercicio de sus funciones, obtuvieron el acuerdo del Senado después de haber cumplido 75 años y antes que terminara el periodo de sesiones ordinarias del Senado de ese año. Entonces, hubo 4 casos en donde hubo una interpretación distinta, que es la que adoptó ahora el Senado. Acá no está en juego la cláusula constitucional de que si uno tiene 75 años para seguir siendo juez o jueza, necesita un nuevo acuerdo. Acá lo que está en discusión, a partir de este hecho nuevo que generó el Senado, es la pauta temporal. La Corte dijo, si no tenés el acuerdo antes de los 75, cesás. El Senado ha dicho, en base a otros casos, es posible tener 75 años y que se prorrogue este plazo hasta que culmine la sesión del Senado. Perdón, a ver si entiendo bien. Esa prórroga que está establecida respecto de darle 5 años más con acuerdo del Senado existe, pero previo a una decisión de la Corte. Si la Corte ya se expidió y dijo, la doctora Figueroa no puede continuar un día más en su cargo porque se intentó un acuerdo del Senado que no se logró. La Corte no dijo eso. La Corte lo que dijo de forma muy escueta es... Cumplió 75 años, no tiene un acuerdo del Senado. Ahora, esto sí lo genera, para favor de la doctora Figueroa, un hecho nuevo, jurídicamente hablando. Pero posterior a que la Corte dijo no. Bueno, y la Corte va a tener, o el Consejo de la Magistratura, la última palabra. Pero esto le genera una posibilidad de hacer un nuevo planteo y donde podría invocar también el principio de igualdad y no discriminación por estos casos que han existido. Y la Corte podrá decir que no, nuevamente, pero tendrá que hacer una evaluación de fundamentos ampliada, porque hay otros argumentos que se invocarían y la Corte puede mantener su postura y mantener esta regla, que me parece que es la regla constitucional correcta. Ahora, doctor, me parece que lo que se abre a debate también es lo que pasa en el mientras tanto. Es decir, se produjo este hecho nuevo. La Corte verá si ratifica su posición en relación a que ya estaba vencido el plazo para conseguir el acuerdo del Senado o no lo hace. Que entendemos que sí, porque... No, más allá del hecho nuevo, en sustancia el criterio debería ser el mismo porque no ha cambiado nada al respecto. Pero ¿a dónde voy con esto? En el mientras tanto. ¿Qué pasa? Porque, digamos, lo que uno huele acá es que es un ardid para deslegitimar de alguna manera la decisión de Cámara, donde 2 camaristas dijeron, bueno, no, que se juzgue Otesur Los Sauces, incidencia en el pacto con Irán. Primero que para que la doctora Figueroa pueda restablecerse en su cargo necesita una decisión.
o administrativo o judicial que la restablezca en el cargo. Hoy tiene una decisión administrativa tomada por la Corte que le hizo cesar. Hasta que no tenga otra decisión, no va a ser restablecida. Hoy la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal está integrada por los doctores Barrobeta Benia y Petrone. No está la doctora Figueroa. Y es Locker, como juez que integra. Y ahora, el planteo que ha hecho Veraldi es que en la decisión que se tomó en los autos de Norte Sur y el memorándum, es que la sala no estaba integrada por 3. Claro. No importa si era Figueroa o era otro juez. Con lo cual no tiene nada que ver el tema Figueroa con el planteo que se está haciendo ante la Corte Suprema de Justicia sobre la integración de la sala de la perspectiva formal. Y en ese sentido, ¿cuál es su posición sobre este planteo de que esa decisión es objetable porque la Cámara no estaba integrada por 3? Y hay una jurisprudencia sentada en la Corte Suprema de Justicia que dice que los tribunales colegiados tienen que estar integrados en su totalidad para tomar decisiones, porque es parte del debido proceso tener la posibilidad quizás de tener un voto minoritario que haga lugar a los planteos que se han hecho. O sea, eso independientemente, de que sea Figueroa la tercera o no. Figueroa o cualquier otro. Por eso no tiene nada que ver el tema de Figueroa respecto a la composición de la Sala 1 de la Cámara de Casación. Ahora, volviendo a la doctora Figueroa, hoy, técnicamente, desde el punto de vista constitucional, la doctora Figueroa no integra la Cámara de Casación Penal. No, hoy la doctora Figueroa tiene hoy una decisión administrativa de la Corte Suprema de Justicia, porque no hubo un caso que llegó a la Corte y que resolvió, que la hizo cesar. Para ser reinstalada necesita una nueva orden, una nueva decisión que puede provenir del Consejo de la Magistratura o de la Corte, o, si ella judicializa el tema, alguna decisión judicial que la restablezca. Hasta que no obtenga eso, el acuerdo del Senado es inoponible a los efectos de una reinstalación automática. Para entender el fondo de la cuestión, aprovechando tu expertise como constitucionalista, ¿por qué se invocó la edad de 75 años para estos magistrados y no para otros cargos, no sé, en otros poderes? O ¿por qué? Porque una de las discusiones en el campo del Poder Judicial es si los cargos tienen que ser vitalicios o no, por un sentido republicano. Entonces la reforma entendió que estableciendo un límite de 75 años se dotaba al funcionamiento del Poder Judicial de un sentido republicano acorde a los otros poderes que se renuevan cada 4 años por el voto popular. Y que si un juez o jueza estaba en condiciones de continuar y había hecho bien las cosas, podía obtener un plazo de 5 años. Sí, da la sensación de que la decisión en su momento de los constituyentes ha sido más política, a lo mejor que desde el punto de vista de la técnica jurídica, para tener herramientas de renovación en el alto tribunal. No, pero esto solamente es para los jueces de la Corte y para todos los jueces federales. Como sea, no hay una cuestión de género acá, doctor. Lo digo por los argumentos de algunos senadores ayer en relación a que estamos hablando de esto. Y de la propia Figueroa. Y de la propia Figueroa. Yo no veo una cuestión de género. Sí tiene posibilidades ciertas de hacer un planteo de igualdad ante la ley. Es decir, ¿por qué en los otros 4 casos se aplicó este criterio y a mí se me aplicó este criterio? Pero no es por una cuestión de género, sino una cuestión de que a quienes están en igualdad de condiciones se los tiene que tratar de la misma manera. Ahora, perdón, pero en los otros 4 casos había habido acuerdo del Senado para la prórroga. Después de cumplir los 75 años. Está bien. Pero acá intervino la Corte en el medio y en los otros 4 casos no. Ese es el dato que en los otros casos no. Claro. Ahora, al tener un acuerdo del Senado genera lo que nosotros decimos en derecho un hecho nuevo. Y el hecho nuevo da lugar a hacer una petición. Después, como saca la petición, hasta acá no tenía absolutamente nada para hacer una nueva petición. Y el hecho nuevo no es, como dicen ustedes también, írrito porque la Corte ya se había expedido. No, porque justamente el hecho nuevo lo que hace es darte la posibilidad de plantear frente a un órgano que decidió una suerte de revisión de aquello que decidió porque estás planteando algo nuevo. Después el órgano te puede decir, con este hecho nuevo te doy la razón o no. Pero que formalmente un hecho nuevo da la posibilidad de hacer un nuevo planteo, esto pasa todos los días en tribunales en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte también. Sí. No es algo que hay un dato inusual. Que a mí me pareció bastante significativo cuando todavía se discutía y la Corte nos había expedido dentro de la casación qué hacer con la doctora Figueroa, que algunos pensaron en que pidiera una licencia extraordinaria, pero eso la convalidaba también en su cargo, es que cobró el sueldo, o sea, le depositaron el sueldo, aún sin haber tenido el acuerdo para su prórroga, también para darle un estatus de continuidad en el cargo, ¿no? O sea, que se ha tirado de la cuerda para todos lados. Claro. Sí, me parece que ha habido muchas desprolijidades. Eso fue una desprolijidad y yo insisto, el órgano competente para resolver estas cuestiones es el Consejo de la Magistratura, porque la Constitución le ha dado la facultad de seleccionar a los jueces, de sancionar a los jueces, de acusar a los jueces, de administrar al Poder Judicial.
Es el Consejo de la Bien. Magistratura que lo tendría que haber resuelto. Lo resolvió la Corte. Bueno, acá estamos. Andrés, gracias. No, gracias Como a abogado ustedes. constitucionalista siempre nos ayudas mucho a comprender con tu expertise estos temas, más allá de las consideraciones políticas desde el punto de vista estrictamente constitucional o jurídico. Así que ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.